la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Es la palabra de Dios. Me refirió otra parábola, o sea, Jesús hablando, ¿no? Después de haber relatado la parábola del sembrador, dice, me refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Versículo 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no se hagan arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemadla, pero recoged el trigo en mi mano. Hasta aquí amén a la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Gracias a Dios. No, está castigado, vamos, gracias a Dios. Y acá vemos, hermano, lo importante de la oración. Recién me estaba mandando un mensaje a un pastor. Tenemos este tipo de situaciones que estamos viendo acá, que estamos acostumbrados a esto, pero la iglesia de esto no tiene la más mínima idea. Entonces, hay mucha necesidad en este tiempo, porque la gente necesita recurrir a un lugar en donde vea que verdaderamente Dios esté obrando. Pero esto también quede claro para todos, ¿no? Esto no es responsabilidad del pastor, esto no es solamente responsabilidad de los que están ministrando, sino que esta es responsabilidad de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, la iglesia no es uno, no es dos, la iglesia no es un edificio, la iglesia es un cuerpo de personas que buscan a Dios, donde no es y de toda persona. Hay que volver a la oración. O sea, yo le dije a la hermana, vamos, bueno, hay gente que no ha venido, tenemos un solo Dios que está viajando, pero en la parte espiritual se siente el golpe. Yo dije, arranquen bien, ¿no? Porque quedé medio lejos. Si toda la iglesia estuviese a la altura de las circunstancias, aquí sería un poco más libre. Nosotros vamos a Dios, hermanos, vamos a volver otra vez a... Hay que empezar a hablar de Dios, hay que empezar a buscar de Dios, porque hay muchos conceptos equivocados acerca de lo que es la iglesia, hermano. Hoy yo estaba con mi venta a la siesta y me paran para comprarnos y veo un libro arriba de la mesa y decía el ayuno de Daniel. Y cuando veo el libro ahí, miro si lo registró, veo el ayuno ahí, y cuando veo el escritor, ¿no? El que escribió este libro, gozo, ¿no? Algunas características acerca de este escritor. La persona que estaba ahí me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí, yo también, me dice. Había una mesa, llegué a comer un asado, y había vino, y yo dije, yo también es cristiano. Y nosotros vamos allá, dice, en el estadio, dice, desde 12, hicimos en el estadio, no sé cuántos miles de personas fueron. Y digo, ¿cuántos de esos son cristianos verdaderos? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas erradas tenemos hoy nosotros, hermanos? ¿Cuántas cosas, qué concepto equivocado que tenemos acerca de lo que es la iglesia? Nosotros siempre se ofendan, ¿cómo se llama? María, ¿no? María siempre se ofenda. Nosotros sabemos que hay una iglesia tradicional y una iglesia católica, entonces dicen la iglesia, y la gente va a la iglesia, ¿y para qué va la gente a la iglesia? Los católicos van a la iglesia el domingo, ¿para qué? A unir a Dios. Pero la verdad no la palabra. No, el cristiano dice, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, nosotros somos cristianos, y yo veo a los cristianos, hermano, lo que dicen ser cristianos, por la palabra, que están más perdidos que el mismo diablo. No tienen menos testimonio, hermano, de Dios que el mismo Satanás. ¿Por qué pasan estas cosas? Sinceramente, hermano, porque se ha dejado a un lado la palabra de Dios. Se ha dejado a un lado la palabra de Dios. No hay testimonio. Yo hablaba el otro día en una reunión de pastores, un pastor dice que salió a evangelizar, una mujer católica le tiró agua. Y dijo, menos mal que me está limpio, que yo te rompo la... Y digo, ¿cómo un pastor va a decir eso? ¿Cómo un pastor? ¿Qué más? Qué poca delicadeza de hacer ese comentario en una reunión de pastores. Yo lo miré, ¿no? Y yo dije,
Y se empezaron a apartar, no quedó solito ahí con 2 o 3. Ahora, ¿qué es el verdadero cristianismo? El verdadero cristianismo está escrito en la Biblia, cada palabra de Dios. Hoy tenemos iglesias evangélicas, nos jactamos de ser una iglesia verdadera, que están tratando de seguir el verdadero precepto de la palabra. Pero cuando vamos a la palabra vemos que lo que está pasando en la iglesia no tiene nada que ver con la Biblia. Las enseñanzas, hermanos, que hay en la palabra de Dios no tienen nada que ver con la Biblia. Usted fíjese, ayer yo no prediqué, pero después del culto dice mi hermano Juan, ¿para qué? Para hacer 3 o 4 correcciones bastante severas. Pero no entiendo, ¿cuánto dice el problema? Se enojan. No porque al pastor le falta amor, el pastor no tiene misericordia. O sea que nosotros en la iglesia no podemos hacer nada, no, acá no viene a jugar, acá no viene a estar con el celular, acá no viene a codearse, acá no viene a hacer lo que sería mondano, acá viene a tener un encuentro personal con Dios a través de la palabra. Hay gente que piensa que viene a la iglesia y viene con otro propósito, y la iglesia es un lugar de diversión. No, Parque Mitre, tiene los peloteros, hay allá, hay un sitio bajo el puente, no sé si estará, estos lugares de diversión. Este es un lugar donde uno viene a qué? A ser instruido por la palabra de Dios. Entonces, hoy los pastores y los líderes, para tener iglesias con mucha gente, permiten de todo. ¿Y qué dicen? No, nosotros tenemos que tener amor. Y tenemos que dejar que todo permanezca dentro de la iglesia. Porque la palabra dice que el trigo y la cizaña crecieron juntos. Y que no hay que arrancarla, porque no es una cosa que yo arranco un trigo pensando que es trigo y resulta que es la cizaña, o quiero arrancar la cizaña y arranco un trigo. No estoy diciendo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo? La cizaña, lo de Dios, no tiene fruto. El trigo sí tiene fruto. De la espiga de trigo, lo de Dios se hace la harina con pan. La cizaña no la puede moler, pero sin embargo la harina que se saca de la cizaña es venenosa. Por eso el fruto de la cizaña no es bueno. Ahora, hoy vamos a estudiar una parábola, hermano, de Dios, porque la lección principal de esta parábola enseña de la separación completa de los buenos y los malos, pero en el día del juicio. Y enseña que hasta el día del juicio, los buenos y los malos, los hijos de Dios y los hijos del diablo y los hijos de Satanás, van a coexistir juntos en el mundo. Eso enseña esta parábola. Ahora vamos a ver, hermanos, la equivocación grande de muchos líderes que piensan que Jesús está hablando de la iglesia, no está hablando de la iglesia, está hablando del mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, entonces habla justamente de eso, ¿no? Del día del juicio, del fin de los buenos y de los malos, y que durante todo ese tiempo van a coexistir juntos en esta creación. Ahora, acá también hay otro error, hermanos, porque los judíos esperaban a un Mesías, los judíos esperaban a un Cristo, pero ¿qué iba a ser ese Cristo que ellos estaban esperando? Según su creencia, no según las profecías de la palabra de Dios, o sea, de la ley y de los profetas, la palabra. Ellos esperaban a un Cristo que los iba a venir a liberar del yugo de esclavitud bajo el cual estaban sometidos, ellos estaban esclavizados bajo el imperio romano, bajo el poderío romano. Entonces, ellos esperaban a un Mesías que venga, que venza a los romanos, y no solamente eso, que les dé paz y que restaure el paraíso de Edén en la tierra. Fíjense qué parecía la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno. El infierno se llama la nombre de Dios, no están equivocados. Ellos dicen que acá va a llegar un momento que va a ser todo restaurado, y luego cuando le muestran de la atalaya que le dan los papelitos, que va a estar el bebé ahí con el león, y con el tigre, y con el oso, y que va a estar todo en paz, que va a estar todo restaurado como en el Edén original. No, eso es una falacia, mentira. Y lo mismo pensaban los judíos y los judíos en el tiempo. Pero ellos no, cuando vino Jesús, dice a los suyos vinieron y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a su pueblo, vino a los judíos a traer las nuevas de salvación, y ellos no lo recibieron.
porque ellos no esperaban a un carpintero, ellos esperaban a un tipo Alejandro Magno, esperaban a un poderoso con ejército, hermanos, y sus legiones, que los libertara de la esclavitud y que estableciera nuevamente un reinado aquí en la tierra. Ellos querían ellos pensaban que iba a ser restablecido el Edén original. Ese era el pensamiento, hermano, de los judíos en aquel tiempo. Ahora, esto, lo de Dios, es totalmente errado, y lo vamos a ver, lo de Dios a través de esta palabra. Dice ahí en el versículo 24, ¿no? Antes quiero hacer otra aclaración. Otros también usan esta parábola, hermanos, para eliminar la disciplina en la iglesia. Otros, la mayoría, hermanos, usa esta parábola para no obrar con disciplina dentro de la iglesia. Y eso está totalmente errado, porque si esta parábola hablase, hermanos, acerca de que no tiene que haber disciplina en la iglesia, se estaría contradiciendo, hermanos, con una veintena de versículos bíblicos que hablan directamente y establecen la disciplina eclesial. Como nosotros sabemos que la palabra de Dios no se contradice, vamos a estudiar bien esta palabra, vamos a estudiar bien esta parábola para que usted pueda luego entender. ¿Mejor? Amén. Gracias a Dios. Entonces, ahí en Mateo 13:24 dice, le refirió esta parábola, hablando Jesús, otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Gloria a Dios. Pero mientras dormían los hombres, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y bueno, aquí podemos ver, hermanos, que dice, me refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Viene algún cristiano? No tiene que ver con Biblia, hay que no trajo ¿y cristiano falta? Falta un nombre. El reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Él está diciendo, yo soy el Señor. Dice, Jesús está hablando a la multitud y les está enseñando, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? ¿Quién es el rey de la creación? ¿De quién es el mundo? El cristiano dice que el mundo es el diablo. El mundo está bajo el poder de Satanás, pero no es Satanás. Muchos pastores dicen, el mundo es de Satanás. Dios es el mundo de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Cuando Dios acá está hablando del reino de los cielos, cuando Jesús habla del reino de los cielos, no está hablando, hermanos, de la iglesia. Está hablando de toda la creación. Toda la creación de Dios. Todo lo que usted se imagine y lo que no se puede imaginar. Lo creado, lo que se ve y lo que no se ve, eso pertenece al reino de Dios. Dios, en esta parábola está hablando una palabra clara, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. O sea, está hablando de toda la creación de Dios, no está hablando de la iglesia. Hay muchos que interpretan este reino de los cielos como la iglesia. Y si la iglesia fuera el reino de los cielos, ¿qué hacemos acá? ¿Yo qué hago acá sufriendo, batallando, trabajando, quebrantándome todos los días, con pesares, pero con muchas victorias de parte de Dios? Y ya tenemos que estar en el paraíso, si el reino de los cielos fuera verdaderamente la iglesia. Pero está hablando de toda su creación. Está haciendo referencia, gloria a Dios, al dominio de toda su creación. Entonces, esto por favor que le quede bien claro. Dice, me refiero a otra parábola diciendo, el reino de los cielos, toda la creación de Dios, es semejante, gloria a Dios, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acá vamos a ver otra diferencia. En la parábola anterior, la buena semilla, ¿qué era? Bueno, acá la buena semilla no va a ser la parábola. Acá vamos a entender un poquito mejor de por qué Jesús no está hablando de la iglesia, sino que está hablando de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Versículo 28, y les dijo: el enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Está hablando del mundo, no está hablando de la iglesia. En la iglesia no puede haber cizaña. Esto porque siempre la gente se enoja conmigo, ¿no? Porque acá los que vienen a buscar otras cosas, la primera, la segunda, la tercera, dije: esto no es titular, acá es así, no es así. Entonces la gente se enoja, dice: este pelado, eso piensa que es el dueño de la iglesia. No, yo trabajo para el dueño de la iglesia, y el dueño de la iglesia me ha dejado la Biblia, y acá me dice cómo debe ser de Dios encaminada durante esta vida terrenal aquellos que pertenecen a la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve a algún cristiano que anda medio descartalado, ese no es templo del Espíritu Santo, ese es una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque conforme a lo que está dentro de él, es lo que se ve por fuera. Por eso es necesario, hermano, esto no es, como yo digo siempre, una religión. La palabra de Dios, nosotros venimos acá para ser instruidos en la palabra de Dios y que esta palabra vaya cambiando nuestra vida. Porque si nosotros no le permitimos a Dios que cambie nuestra vida a través de la palabra, vamos a seguir siendo los mismos diablos que éramos antes de conocerla. Y si no hemos tenido un cambio, seguimos siendo diablos. No lo hemos conocido. Porque el que conoce al Señor cambia su carácter, cambia su maña, cambia su forma, cambia su testimonio, cambia su manera de hablar, su vida cambia. Dios cambia su vida. Por eso no puede haber cizaña dentro de la iglesia. Si yo acá permito que vengan ladrones, que vengan esto, que vengan, roban la cartera de la esquina y se meten todo acá. Y no, porque no sea cosa que al sacar la cizaña, saco el tiro, no, estoy viendo bien con la cizaña. Y una vez me dijo: ¿por qué vos no podés hacer eso? Sí, lo voy a seguir haciendo. Porque la iglesia no es un lugar en donde la cizaña tenga que crecer. Cuando el Señor habla de que la cizaña y el trigo crecieron juntos. ¿En dónde? En el mundo, ahí afuera. Y hasta el fin de los tiempos va a haber gente buena y va a haber gente mala. Usted sale a la calle, sube al colectivo y se encuentra con gente mala y se encuentra con gente buena. Usted se encuentra con gente que se le cayó la cartera y vos se te cayó la cartera y te la da un celular. Y te vas a encontrar con otros que te están empujando para que se te caiga y robarte. En el mundo hay gente buena y gente mala. Entonces Jesús está hablando del mundo. Vamos a la explicación de la parábola, vamos al versículo 36. El sembrador, acá dice la palabra de Dios, también vamos a ver ahora que es el Hijo del Hombre, versículo 36. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿El campo qué es? Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En el campo. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre, Jesús. Él vino a sembrar la buena semilla. Ahora, ¿en dónde la siembra? En el campo. Y el campo dice que es el mundo, no es la iglesia. El Señor está establecido, hermano, que toda persona que viene a Cristo al conocimiento de la verdad y sale de las tinieblas y viene al conocimiento de la luz, en una persona que lo primero que tiene que hacer es reconocer sus pecados. O sea, el Espíritu Santo lo convence de pecado, de juicio y de justicia. Se da cuenta, hermano, que ha tenido una vida que ha vivido como el mismo diablo y que ha ofendido groseramente a Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo primero que hace es, al convencer a esta persona, lleva a esta persona ¿a qué? Al arrepentimiento. Una persona que se arrepiente es una persona que no sigue haciendo lo mismo. Yo siempre se lo digo, ¿no? Con el testimonio de la esposa o el esposo, el novio y la novia. Se va el esposo con uno y viene y 40 veces a la esposa, ¿no? Y 40 veces le pidió perdón y 40 veces la pidió. Siempre me dijo,
no lo vuelvo a hacer, y sigue patinando, y sigue patinando, y siempre se arrepiente, y siempre promete, y le sigue aprendiendo. ¿Por qué? Porque no lo sabía. No hubo un verdadero error. El apóstol Pablo dice que hay algunos de los pecados se les hace visible, son patentes ahora, y a otros se le verá en aquel día. Entonces, cuando las cosas que nosotros vemos que son visibles dentro de la iglesia, que tenemos que corregir por la palabra, porque yo no soy el papá de ustedes, soy el padre espiritual. Pero yo no les puedo venir a decir que ustedes vivan como a mí me parece, sino que lo único que yo puedo hacer es corregir por la palabra de Dios y más actitudes dentro de la iglesia, que le van a servir para qué, hermano, para que ustedes puedan crecer en gracia, para que su testimonio pueda ser diferente, para que puedan ir mandando en la fe. De eso se trata esto de ser cristiano. Ahora, hermanos, si nosotros permitimos que dentro de la iglesia esto sea un desastre, su vida nunca va a cambiar. Porque hay personas que han ido a la iglesia y tienen un montón de cristianos quedados. A veces me ven vendiendo helado, ¿no? Y cuando tengo oportunidad les predico, y cuando les predico me dicen, ¿y usted qué sabe de la palabra? Yo soy pastor. Y me mira, hermano, y dice, como diciendo, la Biblia, pastor, y me dice, justamente, usted no puede ser pastor, dice, porque usted está vendiendo helado. ¿Y por qué no puedo vender helado? Me dice, porque yo venía a una iglesia que el pastor no sinvergüenza, que esto, que aquello, que tal. ¿Y sabe cuál es el problema? Ese no era pastor, pero era cristiano. Nunca se convirtió. Ni si en la iglesia le diga esto, diga aquello, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia sana. Más allá de que somos pecadores, pero vamos intentando día a día corregir lo de Dios en nuestro camino. Por eso yo siempre lo digo, cuando usted está en una iglesia, y usted ve la primera sinvergüenzada que usted ve en la iglesia salga corriendo de ese lugar, porque Dios no está en ese lugar. En donde, gloria a Dios, no se están haciendo las cosas de una forma correcta, Dios no puede. El Espíritu Santo es sensible, el Espíritu Santo es santo, no es chico. No hay comunión entre la luz y los creyentes. Por eso es necesario que haya, hermanos, corrección y disciplina dentro de la iglesia. Yo siempre digo a los ministros, cuando te veo que soy pastor, a los ministros, hermanos, o cuando cantan ese libro, cuando veo que yo le enseño algo que se sale de acá, no deja nunca más. Ni me diga chao. Corra por su alma, no venga más. Porque a partir del momento en que yo le empiece a enseñar algo que fuera de la palabra de Dios, su alma va a comenzar a mover. Entonces, de eso se trata esto, hermano. La iglesia es un cuerpo diferente. Nosotros no venimos acá para aprender a ser más malos. Venimos acá para permitirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos bendiga y nos haga ser mejores personas. De eso se trata esto. Hay mucha gente que dice, pero no hay nadie que sea santo, no, por eso estamos acá. Antes era menos que ahora. Es así, por eso estamos acá. Cuando yo me di cuenta cuáles eran mis errores y encontré la salida de Jesucristo, bueno, trato de ir cambiando todos los días, tenemos que ir cambiando, porque todos tenemos cosas, hermanos, que tenemos que dejar de lado, actitudes que tenemos que deponer, para que verdaderamente la luz de Cristo brille en nosotros. Yo siempre me recuerdo, no sé si seguirán dando, ¿no? Los Simpsons, ¿se acuerdan que estaba el Flanders y el Simpson? Y había una diferencia, ¿sabes? Flanders era santito, y mejor que ahora, nosotros tenemos que intentar, hermano, día a día, parecernos un poquito con nuestro carácter, que refleje la bondad. El cristiano se lo conoce adentro de los. Hoy estoy en una casa, le vendo mercadería a una persona y cuando me termina de pagar y se da vuelta me dice que Dios lo bendiga, pero con una paz. A ver, hermana, la bendición me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. El cristiano verdadero se conoce a la bendición. Esto no es una religión, hermano. Hoy todas las iglesias son religiones. Van a la iglesia a ser acto de presencia. Pero cuando salieron de la iglesia, sea cual fuera la religión o el nombre que tenga la iglesia, cuando salen de la iglesia, hermano, hasta el mismo diablo corre de ellos. Porque no son cristianos. ¿Cuántos dicen de ellos? Hay algunos que están hablando ya por varias leguas ahí. Lo dejaron atrás al pobre diablo. Está perdiendo su iniciativa. Versículo 36. Entonces, después de pedir a la gente, el profesor de la casa, se le acercaron los discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Respondiendo, él les dijo,
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. ¿Y la cizaña, quiénes son? Entonces, hermanos, está hablando de que hay alguien que sembró en el mundo una buena semilla, pero también había que una semilla. Vamos a remontarnos a Edén. ¿Qué hizo Dios en el huerto de Edén? Puso esa semilla. ¿Cuál fue esa semilla? Adán. ¿De dónde vino la otra semillita? Eva. Y estos dos semillones, ¿qué hicieron? Cayeron. Y por culpa de ellos, hoy nosotros estamos en la bendición. Ellos desobedecieron, cayeron, como de Dios, bajo el poder de seducción de Satanás, y de ahí en adelante, nosotros ya nacemos, hermanos, con la inclinación al mal. Cuando estudiamos la doctrina de la gracia, vimos varios hombres, por ejemplo, teólogos, Calvino, hablamos de Dios también de Pelagio, el pelagianismo, y estuvimos hablando de varias doctrinas que hoy están circulando dentro del cristianismo. Y unos dicen que sí, otros dicen que no. Por ejemplo, Pelagio decía que el hombre, un bebé cuando nace, está en el mismo estado de santidad en el que estaba Adán en el momento de ser creado en el huerto de Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, cuando dice que la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra de Dios en la carta de los Romanos. Cuando Adán pecó, de ahí en adelante, su generación fueron todos pecadores. Nacieron ya con esa naturaleza de pecado y muerte. Y eso es lo que se habla de la doctrina de la naturaleza caída. Hoy nace una nena, nace santita y buena, ¿no? ¿Por qué la acaba de corregir eso? No la corregí porque no la gané. Pero ¿por qué la acaba corrigiendo eso? ¿Y por qué se porta mal? ¿Por qué no le enseña a hacer? Pero le deja. ¿Por qué? Nadie nace haciendo bien. A nosotros no necesitamos que se nos enseñe a hacer mal, porque nosotros lo tenemos de fábrica. A mí me encantaba, era bien diablo, pero antes no se lo hacía bien. Ustedes ya saben de este modo. Pero yo necesité que me enseñaran a hacer el bien. Y nadie me enseñó a hacer el mal. Y yo lo traía solito. Me nacía. Era algo que me salía. Me brotaba, me mandaba por los poros. Era algo natural. De eso está hablando. Que desde el momento, hermanos, en que Adán y Eva cayeron, ya hubo otra nueva generación, la generación caída. Podemos ver lo que pasó con el diluvio. Aquella generación, hermano, antidiluviana que pereció justamente porque el olor y la grosura de su pecado le llevaba delante de Dios. Vemos lo que pasó en Sodoma, vemos lo que pasó en Gomorra, y vemos, hermano, lo que causa el pecado de Dios al corazón de Dios. Dios aborrece. Ahora, Jesús está diciendo que en el mundo, desde Adán y Eva en adelante, hay gente buena y hay gente buena. Vemos en Génesis capítulo 6 que nos habla de que los hijos de Dios conocieron a las hijas de los hombres. Y habíamos explicado cómo era esto, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estaban todos, eran aquellos hermanos que seguían, e intentaban y se negaban por seguir haciendo la voluntad de Dios y no entre ellos. Pero también había gente, hermanos, que no le importaba absolutamente ni medio hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era conocida en esos tiempos, porque se venía transmitiendo de una forma oral, una forma tradicional, de generación en generación. Hoy nosotros no necesitamos, hermanos, que nadie nos diga de lo que estamos haciendo con nadie. Cuando a vos te debe pasar, a todos nos debe pasar. Cuando vamos a hacer algo mal, hay algo que nos está diciendo que eso está mal. No es que digan, no va. Ya sabemos que estamos haciendo mal. A lo mejor no es grande, pero estamos por hacer una realidad que sabemos que no lo debemos hacer. No hay nadie que nos diga, hermanos, que venga y nos diga al oído, eso está mal. No, nuestra conciencia misma. Dios dejó
como testigo de que Él es real, la conciencia de las cosas creadas. Cuando miramos la creación tenemos que darnos cuenta. Todos hablan de la creación. Y una vez hablando con un hombre de muchas letras, y me quería llevar, me dice, porque ustedes los cristianos son ignorantes. Y después ya medio que me busqué la vuelta y le digo, vos estás hablando de una creación. Si hay una creación, vos reconocés que esto es una creación, pero sí, ¿quién la creó? Si hay un edificio, tiene que haber un arquitecto. Y si vos me decís que hay una creación, ¿quién la creó? El tipo, nada, revolución, menos. Entonces nosotros entendemos, hermanos, a través de lo que vemos que hay algo supremo que hizo. Pero a Dios, cuando vemos la naturaleza, hermanos, la naturaleza nos asombra, porque estamos hablando de la vaca, no parte somos de la vaca. Y vemos, hermanos, a veces las cosas que acontecen en el reino animal. Y son cosas tremendas. Vemos que si hay algo, hermanos, que se sale de su cauce normal, nos va a generar un problema tremendo. La Tierra no está ni más cerca ni más lejos del Sol. Si está un cachitito más lejos, ¿qué pasa? Nos congelamos. Y si está un cachitito más cerca, ¿qué pasa? Nos quitamos. ¿Eso fue por casualidad? No. Eso no es casualidad. Hay un creador. Ese creador que dice la palabra de Dios que hizo las cosas buenas en gran manera. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se corrompieron. Dios, hermano, nunca nosotros nos va a obligar a que hagamos nuestras cosas de una manera o de otra, sino que Él nos va a mostrar cuál es el verdadero camino. Nosotros somos los que elegimos, el bueno o el malo. Pero hay una conciencia que nos dice que lo que estamos haciendo está bien y está mal. Entonces, podemos entender, hermano, que en el mundo hay gente buena y hay gente mala. No todos son malos, pero no todos son buenos. Ahora, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los hijos del diablo son los que no hacen la voluntad de Dios. Y a mí me gusta mucho tocar este tema, no porque acá se enojan los cristianos, porque yo le pego a la iglesia. Porque la iglesia siempre habla de diablos aquellos. Esos son todos diablos. Entonces yo cuando yo le empiezo a buscar la vuelta y cuando los engancho le digo, ¿por qué no se tiene que diablo? ¿Por qué? Juan 8:44, ¿qué dice la palabra de Dios? Los fariseos dicen que buscaban a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Pero los fariseos decían que eran fieles, eran los hijos de Dios. Ellos eran los portadores, hermanos, de la palabra de Dios en aquellos tiempos. Pero sin embargo buscaban a Jesús, ¿para qué? Para matarlo. Cuando lo confrontaron a Jesús, que le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, nosotros somos hijos de Dios. Y si me está buscando para matarme, dice la palabra que el diablo es homicida desde el principio. Si me quieres matar, no sos hijo de Dios. Un hijo de Dios no es homicida. Un hijo de Dios ama a su enemigo, ama a su prójimo. Aunque a veces cuesta horrores, pero a veces no sale. Cuesta, pero sale. ¿Están entendiendo? Ahí estamos hablando de las dos naturalezas, y esto es lo que se encuentra hoy en el mundo. Jesús está hablando del mundo, no está hablando de la iglesia. El pensar que esta parábola puede ser utilizada, hermano, para no impartir disciplina en la iglesia es algo totalmente errado. Yo veo muchas iglesias, hermano, que hay ministros, pastores, que dejan a su mujer, se van con otra, y tienen 3 o 4 mujeres por ahí, que le cortan el altar y dicen, ¡oh, gloria a Dios! Y el pueblo que está ahí sabe que es un hijo del diablo. Y siguen siendo una iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Saben por qué? Porque son partícipes de la misma naturaleza. Porque cuando la cabeza está torcida, yo te puedo asegurar que el cuerpo está torcido. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en este tiempo, hermanos, que dentro de la iglesia es un lugar en donde nosotros venimos a ser instruidos. ¿Para qué? Para ser mejores personas. Acá venimos nosotros a que Dios nos abra el entendimiento para entender verdaderamente lo que está bien y lo que está mal. Antes por ahí sabíamos por nuestra conciencia que algo estaba bien y que algo estaba mal, pero cuando somos alumbrados por la palabra nos damos cuenta verdaderamente de que por qué está mal. Cuando éramos chicos nos decían, no hagas esto, ¿por qué? Porque no. ¿Y pero por qué no? Porque no, porque se lo hacía cobrar, y ahí se terminaba, y lo hacía y cobraba. Yo sabía que no lo tenía que hacer, ¿por qué? Porque si lo hacía cobraba, pero nunca me explicaron verdaderamente por qué yo no lo tenía que hacer, simplemente cobraba. Y ustedes creen que yo cobraba así. Cada día me están vendiendo. Pero ahora cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, somos grandes, somos gente madura, y vemos, hermanos, los errores y los celos que estamos cometiendo,
Y a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta de por qué estamos cometiendo esos errores, cuáles son las consecuencias y cómo estamos no solo perjudicándonos a nosotros, sino perjudicando a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, eso en la iglesia no puede haber. En la iglesia no puede haber pecado. Puede haber pecadores como somos nosotros, pero pecado no. En la iglesia no puede haber un ministro o una persona que esté ministrando que esté en pecado. El cristiano cae en pecado, se levanta, se sacude, le pide perdón a Dios y sigue adelante. El otro cayó y se va a revolcar para la semana que viene, se va a deleitar. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo practican el pecado. Juan capítulo 3 dice la palabra de Dios que los que practican el pecado, primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que los que practican el pecado son de quién? Son del diablo. El día estábamos hablando con un hermano y medio me le gustó, con un pastor, no estaba hablando con un pastor, ¿no? Y medio me le gustó, me dice, no es así, sí hermano. Me dice, no, practica, no dice, mirá, la palabra practica, del 1 de Juan capítulo 3, es del griego poieo. Y poieo significa, en el griego, en el original que fue escrito, fabricar en serie. O sea, uno que practica el pecado, peca hoy, peca mañana, peca pasado, porque ya le sale, ya le nace el pecado. Está tan acostumbrado a pecar que va perfeccionando día a día su pecado. Ese es un hijo del diablo. El hijo de Dios pecó, pero automáticamente, hermano, cuando metió la andar, siente el corazón contrito. Hay una cosa, ¿no? Que tiene como que te oprime acá, algo que se te queda acá, y uno queda ahí, no asustado porque hoy viene Dios como funcionó. Porque nos damos cuenta, hermano, que continúa la santidad de Dios. Que nos estamos apartando de Dios la santidad. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, hermano, en la iglesia tiene que haber disciplina. Por eso en la iglesia tiene que haber protección. Porque si no es como ser un centro de comercio, como ejemplo de vida, en corriente, no solamente en corriente. Yo decía a esta persona de T12, no sé cuántos miles de personas hay en el estadio, yo digo, pero ¿cuántos? Usted me decía, hermano, ahí, el vecino, que vino que era de T12 y entra vez. ¿Por qué también no le dice que Jesús lo ama? Porque tiene que volver a ser hombre. Porque Jesús lo hizo hombre. Dios lo hizo hombre, lo hizo entonces no le hablan a la gente del pecado, lo único que importa es que vengan y traigan su semillita. La iglesia no es, hermano, para traer semillita, la iglesia es para venir a humillarse, para que usted sea confrontado por la palabra en este lugar, para que usted reciba disciplina de parte de Dios, y después cuando llegue a su caso, que tenga un encuentro personal con puertas cerradas, de colocación, donde sea, su coma, todos los días necesitamos también aprender para que nuestra vida cambie. Así como cambia la vida del cristiano. Esto no es por arte de magia, hermano. Hay muchas personas que se piensan, algunos pastores que se piensan que porque lo que ellos dicen ya la iglesia tiene que ser. Yo le digo, yo les predico la verdad, ahora te digo que mejor les parece. Yo no soy el dueño de sus vidas, tampoco se le digo la verdad. Esto es lo que y la iglesia también es. Pero acá dentro debe haber disciplina. No se dejen meter ese cuento. ¿A cuántos me han dicho? A veces han dicho, hermano, que yo acá a ustedes les lavo la cabeza, ¿no? Y yo a ustedes les lavo el cerebro. ¿No sé? No tengo tiempo. Miren, me corto así el pelo, pero no tengo tiempo de a veces ni de bailar, ¿no? Mucho menos de tener tiempo para lavar el cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, lo que dice ser iglesia solamente son centros de comercio, que lo único que hacen es engañar a la gente. No. Me estoy lavando la cabeza. Pero la iglesia no es para eso. La iglesia es para que usted comience a tener una vida ordenada y fuera, libre, y apartada del pecado. De eso se trata la iglesia. Por eso la iglesia tiene que dar disciplina y lo vamos a declarar con la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 38. El campo es el mundo y las semillas son los hijos del reino. Entonces, estamos hablando que Dios, dentro del mundo, tiene sus hijos. ¿Quiénes son tus hijos? La iglesia, nosotros. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que me recibieron, se les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas. Ahora, usted a cualquiera le pregunta y cualquiera le pregunta. Usted le pregunta que está degollando a uno en la esquina, vos sos cristiano, sí, yo soy hijo de Dios.
Dejá de matarlo, no lo maté. Porque va a venir la policía y te va a matar a vos, no me importa, si me muero voy al cielo. El orador dice que cuando se muere va al cielo. Al que lo matan por inyección letal, el tipo dice que se muere y va al cielo. No entiendo. Los únicos que entran en el cielo son los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que lo recibieron, aquellos que lo roban. Hoy la gente sale a evangelizar, golpea la casa, lo tenemos tratadito, lo ves sin gratis de tu corazón, y me insisten tanto, se ponen tan pesados que ya dicen, bueno, porque se va a repetir con eso, va a repetir, nada. Sí, recibo a Cristo en mi corazón, y ya soy cristiano. Eso no es ser cristiano. Hay muchos que están dentro de la iglesia y que piensan, porque una vez hicieron esa declaración de fe, que reconocían que eran pecadores y que necesitaban de Dios, y que reconocían a Jesús como el Señor de su vida, esos son cristianos. Pero hagan entender a ellos que no son cristianos, que siguen siendo cristianos. Una declaración no hace al cristiano. El cristiano es un hombre y una mujer que vive por normas de vida, por la palabra de Dios, cristiano, que vive cristianamente, por la palabra de Dios, bondadoso, amable, misericordioso, con el amor de Dios. No buscando el beneficio suyo, sino buscando primero el beneficio de los demás. Ese es un cristiano. Lo demás es bueno. No son hijos de Dios. Yo escucho cristianos a veces, hermano, hablando con un vocabulario de mi Dios. Y ahora podemos decir, bueno, yo recibo la palabra y bueno, me va a costar un poco cambiar mi vocabulario, y a veces pensamos que nosotros lo cambiamos. El Espíritu Santo nos va purificando nuestra forma de hablar. Pero yo conozco gente que está así. Pastores también a veces me dicen que va para la chapa, y tienen 20, 30 años dentro de la iglesia y nunca han cambiado. Y usted no le puede decir nada, no, porque hay que dejar de ser junto la cizaña y el trigo. ¿En qué iglesia? Acá no. Acá solamente trigo. Tiras y recibes. La cizaña, allá afuera. Porque el mundo es el lugar donde Dios permitió que Dios que el enemigo sembrara la cizaña. Y la cizaña va a estar ahí hasta el fin del tiempo. Hay un momento, hermanos, en que todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, como dicen las Escrituras, para dar justamente cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo, y lo recibiremos justa retribución. Pero hasta ese día, gloria a Dios, seguimos en el mundo. Hay muchos dicen, yo cuando estaba en el mundo, yo que vivía ahora. Te digo, realmente cuando era cristiano, no conocía al Señor. Pero que escucha un cristiano, escucha a los pastores y dice, cuando yo estaba en el mundo, ¿y dónde estaba? Júpiter, Marte, Venus, Plutón, Urano, el planeta G, ¿dónde estás? En el mundo. Acá estamos. Apóstol Pablo dijo que no tenemos que juntarnos con los maldicientes, con los amados, con los vigorosos, con los borrachos, con todo eso. De gente rara. Pero no dijo con todo, porque si no sería necesario salir del mundo. O sea, ¿qué dice Apóstol Pablo? Que vamos a estar en esta sociedad justamente infiltrados en medio de esa gente. Pero en el medio de esa tiniebla, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser luz. ¿Cuesta ser luz? Sí. Pero eso es para podemos tener un testimonio. Acá dice la palabra de Dios, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Enviará el Hijo alrededor del hombre a sus ángeles y lo recogerán de su reino. O sea, ¿de dónde? De su reino. ¿De qué está hablando? Está hablando de todo el mundo, hermano, de todo el planeta Tierra, de toda la creación. De toda la creación recogerá ¿a quiénes? A sus hijos. Ojo, a los hijos. Hay un montón que dicen, pero no son. Yo les vuelvo a reiterar una vez, hay un hermano que también me velado, y yo lo crucé allá en la zona de las mil, y justo pasaban las chicas, que hay un coso ahí que hacen ese poste, y pasaban todas las chicas con su equipo, ¿no? Y ya no lleva pollerito, no lleva una trajana, y con calza, y venía el hermano, ¿no? Y estaba con el hermano, y dijo, ¿cómo es que quedó burro, no? Y por ahí yo lo chupo. ¿Por qué dice? Tranquilo, hermano. Se puso verde, amarillo, morado. Digo, tranquilo, hermano.
Dice, no, a mi hija le robaron una bicicleta como aquella. Una bicicleta en una calza. No, hermano, no te hagas problema. Después otros me dijeron que en el centro también una vez, ¿no? Tenía un hombre, venía y no sé qué, vio una chica y se dio vuelta y se le puso un coche aquí la puerta, no, otra hermana, no vi. Es cristiano. Pero después que no ve la iglesia y es cristiano. Ahora nosotros no sabemos que Dios nos conoce que lo veamos, pero Dios conoce los corazones. Y dice que en el momento de la siega, en el momento de Dios, Él envía a sus ángeles, Él va a recoger del reino a sus hijos. En donde haya un hijo de Dios, Dios lo va a nosotros, ¿qué va a pasar? Lo va a. Por eso no podemos jugar al cristianismo. Esto no es para jugar al cristianismo. Hay muchos que se llenan la boca diciendo, sí, yo soy cristiano, hasta predican en los altares. Una vez me ha pasado con una persona, después lo veía gastándose la plata de la iglesia en el casino. Qué tremendo, ¿no? O borracho por ahí en algunos lugares. Y yo qué coraje de estar en una gran enseñanza la palabra y después vivir como el mundo diario. ¿Qué desfachatez? Ahora, ¿qué esperanza de salvación hay para esa persona? Ninguna, por eso no es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Y todos en nuestro tiempo, hermanos, hemos estado con esa naturaleza de pecado. Y hemos venido al Señor. Pero hoy todavía no estamos haciendo lo mismo. Hay muchos que se piensan que porque ya están dentro de la iglesia son los mejores. No, seguimos siendo los peores, por eso estamos acá. ¿Cuánto dice lo de Dios? Porque dice que Dios escogió lo despreciado y a lo vil del mundo, no lo mejorcito. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano y se dicen, no, yo soy el mejor. No, sos el peor. Porque Dios escogió a lo despreciado y a lo vil del mundo, o sea, a lo que todo, a lo que nadie quería, a lo que ni el diablo miraba, a eso escogió. ¿Para qué? Para glorificarse en Él y decir una persona nueva, una nueva criatura. Eso es la iglesia, hermano. La iglesia es un centro de transformación. La iglesia no es un lugar, como le decía un hermano el otro día, que vamos a gritar, que vamos a revolcar, no, vamos a aprender la palabra de Dios, porque esto es lo que a nosotros nos ayuda. La palabra de Dios es lo que transforma la vida. Aquí nadie obliga a nadie nada. Porque por más que lo obliguemos, nosotros seguimos viviendo con la cabeza. Solamente el Espíritu Santo puede transformar la vida. Pero por eso también es entendible, hermano, que no puede haber cizaña dentro de la iglesia. Y todos dicen, no, porque Judas estaba con los 12, así que fue. Pero el Señor sabía quién era Judas. Pero durante su ministerio terrenal tampoco me permitió hacer nada más allá de lo que estaba establecido. Sin embargo, hoy vemos, hermanos, cosas groseras dentro de la iglesia. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no está hablando de la iglesia, está hablando del mundo. El énfasis de esta parábola es sobre Dios el juicio de los buenos y de los malos. El fin de cada uno de ellos y de Dios o el fin de Dios. De eso se trata la parábola, no está hablando de Dios de que no tiene que haber disciplina de iglesia, porque si lo hiciera, hermanos, se estaría contradiciendo con un montón de versículos que tenemos en la misma Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, porque yo también he sido muy criticado por esto, y sigo siendo criticado y voy a seguir siendo criticado, porque siempre trato de poner el límite, hermanos. Y bueno, hay hermanos que por ahí salen enojados, ofendidos, ¿no? Y hablan, dicen, y otros que repiten como locos sin saber por qué, ¿no? Y después me ponen a mí ahí un aviso clasificado y yo no tengo nada que ver. Pero es así, hermano. Hoy, sinceramente, la gente se confunde. En otro tiempo hemos tenido jóvenes, ¿no? Y los jóvenes acá no tampoco, porque acá la mala situaciones que hemos tenido. Los jóvenes vienen a la iglesia a buscar jovencitos y los jovencitos, y la van llevando, y yo los freno. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para eso. Acá eso está la escuela, acá eso está otra cosa. Acá no vengan a buscar novios. Acá los nenes con los nenes, una con la nena, los hombres casados con su esposa. Nada de manito, nada de pasarse, nada de visiting, ni nada, andar visitando a las hermanas solas. Usted con su vida haga lo que quiera, pero si usted no se está dando lo demás, ¿cuánto dice lo que quiera? Eso es lo que dice el Señor.
La palabra de Dios nos habla de normas de conducta para que la gente se dé cuenta que somos diferentes. Yo era delincuente, ustedes saben que yo era delincuente, que yo era un desastre. Y los primeros tiempos me decían, vos pastor, me decían, estábamos profetizando. Después de los años, me comencé a encontrar otra vez y me decían, yo quiero cambiar, me decía uno. Y yo me acuerdo pasaba por acá, cuando necesitaba plata para la droga. Sí, ahora que vos sos pastor, dice, yo voy a la iglesia, llevame, dice, pero vos llevame algo para. Y digo, vos sos implacable, te doy ahora, pero no te doy más. La próxima te vas a buscar y te llevo a la iglesia. Tiene que haber un cambio, hermano. El otro día estábamos acá afuera con los profesores muchachos. Estábamos predicando con Darío después de un culto, no me acuerdo cuándo era. Hermano, había llegado con Antonio y Darío. Le empecé a predicar un varón que pasó, que él me llamó. Y hablando, le digo, yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo sé, mire, Dios nacional me tiene que acá no se escapa nadie. Bueno, ¿te das cuenta? Le digo, como Dios cambia a las personas. ¿Pero estás seguro que Dios hace eso? Yo pienso que hasta ahora tengo buen testimonio. Pienso que ya no hago más que decía. Me costó mucho tiempo, hermano, cambiar. Porque Dios me quería cambiar y yo no quería. Dios quería y yo no quería, para que me dedique a Dios. Y me saqué de esto también, y bueno, ahí se empezó a hacer la obra. Pero de eso se trata. El cristiano tiene que vivir de una manera diferente. Esa Romina, hace muchos años atrás, la sociedad era otra. Había respeto. Vivía una señora, subía al colectivo y el joven se levantaba y le daba asiento. Ahora sí una mujer también. El viejito, si ya está viejo, o no. Se perdieron todos los valores éticos y morales. Así está la sociedad. Pero en medio, hermano, de una sociedad corrupta, hay hijos de Dios. Hay hermanos que respetan, hay hombres que respetan a las mujeres, que respetan a sus esposas, que respetan y viven por la ley de Dios. Esos son los hijos de Dios. Esos son los verdaderos cristianos. A eso nosotros tenemos que echar un ojo, porque eso es lo que marca la diferencia. Nosotros vemos, hermanos, yo desde el ambiente en el que trabajo veo, hermanos, tengo algunos hermanos, y veo quién es y quién no es. Acá nosotros a lo mejor delante de los hombres queremos aparentar, pero lamentablemente hay un momento en que vamos a tener que conversar delante de Dios. Ellos no vamos a poder justificar, porque Dios nos conoce. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran malas. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque Abel era rubio con celeste y Caín era marroncito. Entonces dijo, este manito de pelo lo mató. ¿Por eso lo mató? Porque las obras de Caín eran malas. ¿Cuáles eran las obras de Caín? Él fue a presentar un sacrificio, hermano, una ofrenda a Dios, pero no era lo que Dios estaba reclamando. Él llevó lo que a él le pareció como a él le pareció. Sin embargo, a Dios llegó conforme a lo que Dios le pidió. Cuando vio que el sacrificio de Abel fue grato delante de Dios, se manifestó cuál era su naturaleza. No mató a su hermano. No homicidio. Un hijo del diablo. Muchas veces esta palabra hijo del diablo suena fuerte, ¿verdad? Algunos hermanos a veces he hablado, ¿no? Y cuando me han dicho, digo, con el fruto se conoce al árbol. Pero acá tenemos que entender, hermano, o somos de Dios, o somos del diablo. No hay un tercero unicornio. No es que, no soy ni de este ni de este. Yo me quedo acá, soy aquí. No. ¿Estás con Dios o estás con el diablo? No hay vuelta que darle al asunto. Si nuestras obras son malas, ¿por qué no? Nuestras obras son malas, ¿por qué? Porque son el fruto de nuestra naturaleza. Como digo siempre, el chancho es chancho. Usted lo baña, usted lo perfuma, a los 5 minutos sigue siendo el chancho, se revuelve en el loco, porque es su naturaleza. Y el perro vomita y dice la palabra que vuelve a su vómito. El gato no lo hace. El gato se popó, hace pipí, tapa todo, no se ve nada, se limpia la uña, el tipo y sale perfumadito. Sin embargo, el perro es un cochino. ¿Por qué? Porque es perro. La naturaleza de cada uno nos hace conocer quién es. Y la naturaleza del hombre, cuando vemos sus hechos, nos hace conocer quién verdaderamente es. Yo por eso siempre digo, usted mira a la persona y analice los 5 minutos. Escúchelo hablar.
La cuestión conmigo es saber con quién estamos hablando. Pero no es para juzgar. Nuestro trabajo es orar, porque nosotros necesitamos, hermano, cambiar, así como las otras personas también necesitan cambiar. Y si nosotros nos ponemos en el papel de juez, tendremos peor a que que estamos juzgando. El apóstol Pablo dice que tú eres inexcusable, tú que juzgas, y eso es exactamente lo mismo. O sea, no es fácil ser cristiano, ¿no? Pero se puede. Se puede. ¿Y cómo vamos a tratar nosotros de alcanzar, hermanos, ese carácter? Justamente estando centrados en la palabra de Dios, viviendo la iglesia de Dios, participando en las reuniones, siendo enseñados en la palabra de Dios sin distracciones. Hoy en muchas iglesias los jovencitos y las jovencitas están en estos celulares. Por allá atrás están chismoseando. El que ya está acá está hablando mal de ella. Los otros están hablando mal de pastor, los otros están sacando el pie a la lista del pastor. Y las otras le están pasando, y están todos contando, y están en la iglesia y dicen, ay, gloria a Dios, ay, Jesús te amo. Mentira, es el diablo. No están viviendo junto a Dios. Porque no, la naturaleza de Cristo no está en ustedes. No le digo en ustedes, sino en ese tipo de personas. Por eso tiene que haber disciplina en la iglesia. Es necesaria la disciplina. Dios estableció su iglesia bajo normas de disciplina. Lo tenemos en la palabra de Dios. Ahora, fíjese lo que dice Mateo 18:15. Cuando nosotros hablamos, que habla acerca del perdón. Cuando Pedro ya tenía un hermano que parece que le había tomado la paciencia y le dijo, Señor, hasta cuándo para él que lo perdoné 7 veces, y el Señor le dijo 70 veces 7. Y al final, y cuando sean 77, 70 veces 7, o sea, le dijo, no te canses de perdonar. ¿Cuántas veces perdona usted por día? Sí que perdona. El cristiano se olvida que el cristiano perdona, ¿no? Y se olvida. No solo que perdona su vida, sino que ayuda a aquella que le ofendió. Sabiendo que el otro día lo va a ofender de él. Y sabiendo que lo va a ofender de vuelta. Sabía eso, ¿no? Pero no sabía. Jesús lo trató, pero hoy nosotros a través de la palabra nos damos cuenta que de esa forma tenemos que vivir. Tiene que haber amonestaciones de parte de Dios en nuestra vida. Mateo 18. ¿El encontró que lea, por favor? Que gane. Si tu hermano peca contra ti, ven a reprender de él solo. Imagínense la otra vez cuando tengo que volver con Juan Pedro, ¿a dónde vamos? Adentro. Imagínense si yo le digo de acá, ¡Mirta! ¿Qué hiciste? Usted no la persona. Hay lugares que lo hacen. Esas son cosas que no pueden acontecer. Porque la palabra no es. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que nos manda la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 17. Espero que usted le quede bien clarito, hermano. ¿Por qué? Porque ayer fueron todos enojados. Yo aquí yo que dije, yo sentí que esto era patalín. Yo le dije a mi esposa, ¿será que no hubo uno de los que están sirviendo que tuvo la delicadeza de la verdad? Y a veces la mamá no puede, el papá. Sin faltar el respeto a nadie, ni a la copa verdadera de la criatura, pero poner cada cosa en su lugar, eso es nuestro trabajo como ministro. Mantener el orden y la disciplina en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si no le digo a Elías que se deje de lugar, tampoco yo estaría manteniendo la disciplina, que siempre hacen lo mismo con la música. Y ahora, como están allá, se piensa que uno no lo ve, pero acá lo veo mejor. Amén. Nada, dicen, pero acá no se acaba nadie. Tiene que haber disciplina, hermanos, en la iglesia de Cristo. Capítulo 6, versículo 17 de la carta a los Romanos, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido vuestro corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Antes éramos esclavos del pecado, hermano, pero hoy obedecemos a esta forma de doctrina. ¿Cuál es esta doctrina? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo me acuerdo, hermano, soltero, cuando recién entré a la iglesia, y un soltero en la iglesia es hermanas solteras que se quieren casar. Y el soltero se quiere casar. Pero hay solteros que se quieren
tiene que conocer a mucha gente, ¿no? Y era una lucha. Yo eso no entendía. Y yo cuando tenía mucho menos años que ahora, ¿no? Y me gustaban todas las hermanitas. Y las hermanitas eran buenas, eran joviales, eran amables. Y yo a veces que no venía por ese lado, pero yo no entendía. Cuando entendí que no era lo que yo estaba pensando, tuve que empezar a obedecer a esta forma de doctrina. Y dejar así los textos de la iglesia. Cuando yo me estaba mirando medio así, medio conocido, me decía, ¿por qué quería hacer acá? Pero es así, esto es a nosotros lo que nos enseña, lo que nos va conduciendo la palabra. Vuelvo a reiterar, cada vez que nosotros vamos a cometer un error, la palabra es razón. Y te dice, ojo. Si nosotros seguimos metiendo la pata, ese es un problema nuestro, porque la palabra, hermano, el Espíritu Santo, de la palabra, nos está diciendo lo que estamos haciendo, realmente. Ahora, esa es la forma de doctrina, es lo de Dios, es la palabra de Dios. Dios a través de la palabra nos disciplina y a través de la palabra misma nos corrige. Primera de Corintios capítulo 5 tenemos, hermanos, un caso de inmoralidad juzgado. Apóstol Pablo dice que llegó a la iglesia de Corinto, se enteró que en la iglesia de Corinto que había un joven que tenía la esposa de su padre. Fíjense qué cocinado. Yo quiero entender por lo que dice la palabra, hermano, que este joven estaba teniendo actividades dentro del mismo ministerio de la iglesia de Corinto. ¿Y qué hizo Apóstol Pablo? Apóstol Pablo dijo que el tal debía ser desechado. O sea, hermanos, era una irregularidad grosera que no podía estar formando parte del ministerio. Sin embargo, hoy, hermanos, ¿cuántas cosas ya sabemos de los pastores? No vamos a hablar de iglesia, porque yo no quiero los pastores siempre. Los pastores, vemos hoy, hermanos, pastores que son un desastre. Y la gente sabe. Y cuando las mismas ovejitas le van a decir, pastor, usted está haciendo esto, ¿sabe qué dice? No, Dios me va a revisar. Y la ovejita no puede decirle nada al pastor porque si no la ovejita no tiene amor. No tiene amor es todo. No tiene amor primeramente por su alma. No tiene amor a Dios y no tiene amor a sus hermanos. Porque imagínense yo en esa situación, transmitiéndole ese testimonio, ¿qué va a terminar haciendo? Lo mismo. Tremendo. Entonces tenemos nosotros que en este tiempo, hermano, ver ahí en 2 de Corintios, en 1 de Corintios 5 tenemos este caso de inmoralidad juzgada. Ahora, ¿qué hay que hacer con una persona que está en estas condiciones, hermano? Obrar con disciplina. Es necesario obrar con disciplina, hermano. Hay cosas que no podemos pasar por alto. Capítulo 5. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, ¿No deberías más bien lamentarlo de haber quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción? Imagínense, hermano, que la iglesia, ¿usted sabe que la gente de afuera está viendo todo lo que pasa acá adentro? Acá hay una persona que una vez me dijo, che, vos así, tu gente no son muy católicos, que digamos. Y yo dije, ¿por qué? Por esto. Y yo dije, ¿se dan cuenta por qué los chicos de afuera no pueden correr? ¿Se dan cuenta por qué cuando usted viene con problemas no se puede poner el esto? ¿Saben por qué? Porque todo el mundo está mirando. Pero no ponen la biblioteca, y la cabeza que anda dando vuelta con el niño, la de mi esposa, la de la familia, la de la iglesia. Hay tan malos testimonios dentro de la iglesia, hermanos, por falta de disciplina. Hermanos, jovencitas, como si no las embarazadas, pero las jovencitas salen embarazadas de la iglesia. Y los padres dicen, pero yo pensé que estaba en una reunión de jóvenes. Pero, ¿qué caso de reunión de jóvenes? Acá reunión de jóvenes. Reunión de jóvenes. Nene con los nenes, las nenas con las nenas, porque la gente de afuera está viendo. Un hermano no puede visitar a una hermana sola. A un ministro le dijo, la próxima vez que te veo que visitas a esa hermana sola, yo te disciplino. No hace falta, las hermanas que se me ven. Misericordia. Y la gente de afuera que dice, ¿usted por qué va a predicar el evangelio? Y si lo invitamos a esta iglesia,
pero si en esa iglesia están todos torcidos. ¿Y por qué están todos torcidos? Porque no hay disciplina. Tiene que haber disciplina. Cuando acontecen estas cosas, después de una u otra amonestación, dice la palabra de Dios, y la persona no entiende qué hay que hacer, hay que disciplinar, hay que apartar de la congregación. Hay que apartarlo de la congregación, porque eso es lo que demanda la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, y ya terminamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Para que vea, hermanos, pero primero le explicamos que esta parábola no hacía referencia a la falta de disciplina en la iglesia. Y ahora le estamos demostrando por la palabra que la iglesia tiene que haber disciplina. Ojo, cuando hablamos de la iglesia hablamos también de tu vida, ¿eh? O sea, porque no es lo que pasa acá. Usted es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual no soy vuestro, o sea, no es nuestro, sino de quién es, de Dios. ¿Cuándo somos templo del Espíritu Santo? Cuando comenzamos a tener un cambio de vida, dejamos el pecado de lado, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo es santo, no es cochino. No tenemos una cochinada, hermano. En la iglesia estamos somos demasiado santos y después cuando estamos en la calle, ¡ay, por Dios! No, somos santos acá y afuera tenemos que ser más santos también. Acá nos conocemos todos, pero afuera hay gente que no conoce. Apóstol Pablo dice, para vergüenza vuestra os digo, porque hay gente que no conoce. Hay gente, hermano, que no conoce al Señor. Hay personas, hermanos, que tienen una manera de vida tan pervertida, que en el momento que han querido predicar o invitar a alguien a la iglesia, le dijeron, vos eras cristiano. Y le empezaron a sacar a cuenta todas las cosas que debía hacer y cuál era su manera de vivir. Tiene que haber una disciplina con nosotros, hermano. Cuando habla de disciplina en la iglesia, nosotros somos la iglesia, un templo, pero el Quintana es un edificio, un templo. Nosotros somos la iglesia. Hay muchas personas que van a... Yo el otro día estaba mirando, le pido perdón, ¿no? Acá. Pero yo estaba mirando, acá con los de la católica, acá está jugando. Una que estaba jugando fue la chica, la que supuestamente no sé cómo le dicen ellos el libro, no sé cómo estaba mirando un grupo de chicos. Una boca, yo estaba ahí en la cocina, ¿no? Y le dije, con esa boquita de decir gloria a Dios en la iglesia, y me miró con una cara así de escopeta la otra chica, como diciendo, me dice, ¿qué te importa, no? Pero una boca, y estaban todos 10, 12, de 10 y 12, 3 años, que bonita era. Estaban jugando un campeonato de mujeres, no estaba a la altura de la chica, ¿no? Pero la boca sucia que tenía supuestamente la Biblia. ¿Cómo van a salir esa gente? ¿Será que cuando vayan a su casa van a transmitir palabra de Dios? No van a transmitir lo mismo. Cuando el padre le diga, le van a transmitir lo que transmitió la Biblia. Cuando la madre católica, le van a decir lo mismo que dijo la otra. ¿Se dan cuenta por qué nosotros tiene que estar esa disciplina? Nosotros tenemos que aprender a autodisciplinarnos. Cuando cometemos un error de entender el error que cometimos y tratar de no volver a cometer, porque hay gente que está mirando afuera, que no conoce a Cristo y que necesita de Dios, así como necesitábamos nosotros y como lo necesitamos también en este tiempo. Segunda de Tesalonicenses, el control de lea, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Una chiquita, hermanos. Hermanos, a la iglesia. Como ordenamos los apóstoles Pablo, o sea, como autoridad apostólica, que os apartéis de todo hermano que ande de qué manera. El otro día en una reunión de pastores me dijeron, la gente que viene del Chaco, que no, que esto que no, entonces yo le dije, yo hasta acá llego, en Corrientes estamos llenos de kiosquitos, y salgo como pastor y me dice, vos no podés decir eso, son kioscos, porque son, en esas iglesias vos encontrás de todo, pero de Dios no encontrás nada, porque la cabeza está torcida. Si ustedes quieren hacer eventos, háganlo. Ustedes quieren hacer cenas, háganlas. Ustedes quieren hacer reuniones, háganlas, pero primero me avisan, porque yo con esa gente no me junto, no soy mejor que ellos. Pero ¿saben dónde está el problema? Que me puede gustar lo que están haciendo ellos y todo porque están haciendo lo mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con las personas que andan desordenadamente, ¿qué tienen que hacer ustedes?
Estamos hablando, hermanos, de los cristianos. Entonces yo, hermanos, como hermanos, porque ellos estaban todos doblándose y predicaban. Yo, no, los raíces no tenía que predicarte porque dice la palabra. No. Acá la palabra dice que hay hermanos, hay gente que dice ser cristiana, que está en la iglesia y está más perdido que el diablo. ¿Con eso falso? No. Con los otros sí, porque yo era como ellos. Y a lo mejor mi testimonio, mi predicación y mi invitación nos puede ayudar a ellos a conocer a Cristo. Con ellos sí me voy a cuidar, pero con los falsos, con ellos no. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Este es el testimonio que debemos tener, hermano. No podemos andar desordenadamente. El cristiano tiene que tener un orden. Yo siempre digo, trato de lo posible, sin jactancia. Trato de que mi testimonio sea correcto. Trato de andar en orden. Y siempre dije, no hay un hermano que pueda levantar el dedo contra mí, contra mi familia y decir, y estas son. Ustedes se dan cuenta que a veces yo a medio me paso un poquito, ¿no? Allá, pero tratar de estar siempre ahí, ¿por qué? Porque yo sé que hay gente de afuera, ¿no? Que nos está mirando. Y puede ser el tropiezo para otros. Y hay que hacer que sea el tropiezo para uno de los hijos. El versículo 19, ¿no? Tesalonicenses, no está bien. Entonces terminamos. Claro, yo estaba pensando en Romanos. Terminamos entonces ya, vamos a Tito 3:10, pero este es la frutilla de la torta. No, lo dejaste en otro libro. No, estaba pensando un pasaje en Romanos 7. Pero está bien. Tito 3:10. ¿Verdad? Sí. Bien. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechan. Al que cause divisiones después de una u otra amonestación, ¿qué hay que hacerlo, hermano? A mí si viene un hermano y me habla mal de él, la primera lo aguanto, la segunda, la tercera lo corrijo, la cuarta le digo, ¿sabes qué, hermano? Esto es mentira. Acá no me vengas a hablar. He tenido ministros. Una vez un ministro me dijo, o él o yo. No me vengas a querer a dar a elegir entre si él es mejor o él es mejor. Eso no es mentira. Esas son personas que causan división. Hay personas que te van a venir y te van a inventar. Nunca le pidió consejo a un pastor y usted acerca de su esposo y su esposa. Mi esposo es borracho, mi esposo me pega, mi esposo no me da plata. ¿Qué hago? Sepárese. ¿Eso es de Dios? Cuando usted me viene a preguntar, yo te digo, la mujer pesada. ¿Y pero qué hago? ¿Será? ¡Ora a Dios! Dios no acude. Pero que no te va a tener la voz. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, la iglesia no está para dividir. La iglesia no está para dividir. La iglesia está para unir. Al que cause división, a todas aquellas personas que siembran discordia y causan división en la iglesia, hermano, nosotros los ministros no nos tienen que estudiar el dedo, no podemos vacilar para corregirlo. Y si es necesario, apartarlo. Por el bien de la obra y principalmente por el bien de ustedes. Yo creo, iglesia, hermanos, que hay mucha gente, pero hay por Dios. Todos saben la vida de todos, todos se sacan del cuero, todos hablan de todo y nadie les tiene la mano necesitada. Eso no son cristianos. Entonces nosotros vamos a tratar, hermanos, de ser cristianos y vamos a quitar esa cultura falsa que nos han metido, todas esas falsas comunicaciones. Porque en la iglesia no se puede continuar. En la iglesia tiene que haber disciplina. El trigo y la cizaña crecen allá afuera, en el mundo, no en la iglesia. En la iglesia hay presencia de Dios. Y para que haya presencia de Dios, tiene que haber un orden, tiene que haber armonía. Me decía el hermano Antonio el otro día, ¿no? A los primeros días que nos hemos reunido con nosotros, que todos los cultos tenemos las situaciones, que esto, que aquello, ¿por qué las otras iglesias no pasan? Dice,
¿Cuántas veces te estuve visitando iglesia y nunca vio nada así, hermano? Pero ¿qué cosas ven en la iglesia? Todos hablan de todo, todos contra todos, llenos de pecado, todo.